más le venía al caso. Su primer libro. Yo antes, bueno, muchas gracias por asistir a esta mini charla, que así es como se me comunicó a mí, mini charla. No he tenido tiempo prácticamente para preparar nada, ha sido todo de sopetón, me lo dieron hace un par de días y estoy muy liado con otras cosas y tengo un inconveniente, que es que no sé decir que no. Me decía el otro día un amigo que ya iba siendo hora de que me aprendiera a decir también que no, o sea, a decir que sí. O sea, perdón, a decir que no, que me he hecho un lío, que no puedo decir que no. Entonces, bueno, pues hay que decir a veces que efectivamente pues no se pueden hacer las cosas. Pero bueno, como eran compañeros y gente joven, eso sí me interesaba muchísimo, porque en ello está el futuro. Entonces es muy importante que reciban esa lección de la experiencia y de la vida que todos vamos recibiendo conforme vamos avanzando en edad, ¿no? Así que yo, por eso he titulado un poco el libro de lectura. No voy a entrar en grandes disquisiciones porque creo que era eso un poco, más que todo era una introducción a lo que pudiera ser realmente una charla o una serie de charlas que podían ir pensando sobre, a lo mejor sobre escritores comprometidos, en fin, o que cívicamente han tenido una lucha por la libertad y demás, que ha habido mucho a lo largo de la historia de España y que sigue habiendo, aunque a lo mejor no estén militando, que la militancia no tiene por qué ser tampoco activa, no puede ser de muchas maneras, ¿no? Quiere decir afiliado al partido. Entonces, yo lo he centrado un poco en eso, en el libro de lectura, pero veréis que va a ser una cosa muy de andar por casa, ¿no? Que he tomado unas notas y prácticamente el esquema es bastante sencillo y estructurado para que podamos incluso, más que yo charle, podamos incluso debatir si nos apetece, si vemos que es el momento, ¿no? Así que en ese sentido, pues como estamos en la celebración, y era una conmemoración de la celebración del Día Internacional del Libro, y lo primero hay que saber por qué se celebra el Día Internacional del Libro precisamente en estos días, ¿no? 23 de abril fundamentalmente. 23 de abril porque Cervantes, Miguel de Cervantes, que es nuestra joya de la corona, sigue siendo corona hasta que no se cargue realmente el elefante del rey, sigue siendo corona, pues no murió exactamente, hay una especie de alguna polémica, ¿no? Parece que murió el 22 y se enterró el 23, pero bueno, en todo caso tampoco es una polémica que tenga que llegar a más. Y Shakespeare que murió en mayo del 16, los dos murieron en el 16, solo que uno un poquito antes y otro un poquito antes. Como es normal, pues bueno, pues son las dos grandes figuras de la literatura universal. Todo el mundo ha leído o debe de leer, si no lo ha leído nunca es tarde para leer el Quijote, y bueno, de Shakespeare por sus obras de teatro, cualquiera de ellas. ¿Por qué la lectura? ¿La lectura qué nos dice? ¿Para qué queremos leer? Hay gente que dice que es una magnífica, lo inútil se convierte en útil, ¿no? Hay una disquisición también por qué la lectura, que se puede considerar un acto inútil, ¿no? Un acto que no tiene mayor relevancia, conforme vamos leyendo se va convirtiendo en algo útil, que nos sirve para la vida, ¿no? La lectura fundamentalmente como una cosa, es indudable, un placer estético, lo tiene ese placer estético. También porque la lectura forma la personalidad del individuo, y eso también es muy importante. Conforme vamos leyendo y conforme vamos avanzando, desde que somos niños, conforme vamos avanzando en las lecturas, que cada vez se van complicando más porque la comprensión lectora también es mayor, y entonces vas buscando otros paraísos, otros universos, otros lugares desconocidos donde acudir para que te hable mucha gente, pues entonces nos vamos formando, ¿no? Y fundamentalmente porque la lectura, aunque no viene ahí en ese trocito que pertenece a un libro de Blom Harold titulado ¿Cómo leer y por qué?, fundamentalmente también la lectura, porque hay un elemento fundamental que a mí es el que siempre me gusta resaltar, porque la lectura nos hace libres.